Hola, salseadores. Os doy la bienvenida a la Casa del Salseo, el lugar donde no nos creemos los cuentos a medias, donde analizamos lo que pasa de verdad y donde el salseo se cuenta sin filtros, sin miedo y sin suavizar nada. Quédate hasta el final del vídeo, porque lo que está ocurriendo en GH Dúo con Carlos Lozano no es una simple polémica más de reality. Estamos hablando de una situación que está dividiendo a la audiencia, enfrentando opiniones y provocando uno de los debates más intensos de esta edición. Y antes de meternos de lleno, quiero que hagas algo muy sencillo. Respira, escucha y pregúntate esto. ¿Estamos viendo un juego televisivo? ¿O estamos viendo cómo una persona se convierte en el centro de la diana? Porque cuando entiendes esto, ya no vuelves a ver GH Dúo de la misma manera. Carlos Lozano entró en la casa con una etiqueta colgada al cuello. Una etiqueta que no se puso él, sino que se la puso la televisión, el pasado y la memoria colectiva del espectador. Carlos no entró como un desconocido. Entró como alguien con historia, con polémicas previas y con una personalidad que nunca ha pasado desapercibida. Desde el primer día, su presencia incomodó. Y cuando alguien incomoda, se convierte en objetivo. No hace falta que haga nada grave. Basta con que sea diferente. Al principio todo parecía parte del show. Comentarios irónicos. Bromas que se podían interpretar de dos maneras. Pequeños choques que, en otro contexto, habrían pasado sin pena ni gloria. Pero aquí no. Aquí cada gesto se amplifica. Cada palabra pesa. Y cada silencio se interpreta. Poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. Ya no eran solo opiniones. Eran juicios. Ya no era solo juego. Era señalamiento. Y esto es importante decirlo. Porque en GH Dúo hay una línea muy fina entre estrategia y ataque personal. Y muchos espectadores empezaron a sentir que esa línea se estaba cruzando. Carlos empezó a recibir críticas constantes. No por algo puntual, sino por su forma de ser. Por cómo hablaba. Por cómo reaccionaba. Por cómo se expresaba. Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo. Porque una cosa es no caer bien. Y otra muy distinta es convertirse en el blanco permanente. Las galas fueron subiendo de tono. Cada comentario parecía más duro que el anterior. Cada reproche más directo. Cada enfrentamiento más tenso. Y entonces llegó el momento que marcó un antes y un después. La intervención en directo. La pausa. El freno. Cuando Jorge Javier Vázquez interviene para poner límites, no es por casualidad. No es guión. No es teatro. Es porque algo está pasando. Ese momento hizo que muchos espectadores se removieran en el sofá. Porque ahí ya no hablamos solo de un reality. Hablamos de responsabilidad. De hasta dónde se puede llegar por entretenimiento. A partir de ahí, las redes sociales explotaron. Y cuando digo explotaron, es literalmente. Opiniones cruzadas. Bandos enfrentados. Mensajes defendiendo a Carlos y mensajes atacándolo sin piedad. Twitter se convirtió en un campo de batalla. Instagram en un tribunal. Y TikTok en una máquina de clips sacados de contexto. Porque ese es otro punto clave. El contexto. Muchos juicios se hicieron a partir de fragmentos. De frases aisladas. De momentos concretos. Y cuando solo ves una parte, la historia cambia completamente. Mientras tanto, dentro de la casa, Carlos empezó a mostrar otra cara. Una cara más vulnerable. Más cansada. Más humana. No el personaje televisivo. La persona. Momentos de silencio. Momentos de reflexión. Momentos en los que se notaba que la situación le estaba pasando factura. Y esto conectó con mucha gente. Incluso con personas que no eran fans suyos.
Porque ver a alguien superado por el entorno genera empatía, quieras o no. Pero aquí no todo es blanco o negro. Y es importante decirlo. Carlos Lozano no es una víctima perfecta. Tiene carácter. Tiene formas. Y eso también influye. Hay quien piensa que su actitud provoca rechazo. Que su forma de comunicarse genera fricción. Y esa opinión también es válida. El problema es cuando esa fricción se convierte en dinámica constante. Cuando el grupo señala siempre al mismo. Cuando el foco nunca se mueve. Y aquí entra un elemento que lo cambió todo. La familia. Cuando la familia de Carlos decidió hablar, el reality dio un salto de nivel. Porque ya no era solo opinión de espectadores. Era una llamada de atención desde fuera. El comunicado fue claro. Directo. Sin adornos. Ya está bien, que muchos entendieron como un límite necesario. Y otros como una intromisión. Pero lo cierto es que cuando una familia habla públicamente, es porque la situación se vive con preocupación real. A partir de ese momento, el debate se volvió todavía más intenso. ¿Debe la familia intervenir? ¿Se está exagerando? ¿O se está normalizando algo que no debería normalizarse? Y aquí quiero que pares un segundo. Porque esta es la pregunta clave de todo este tema. ¿Dónde está el límite del espectáculo? GH Duo vive del conflicto. Del choque. Del drama. Pero también tiene una responsabilidad con las personas que participan. Y cuando ese equilibrio se rompe, el público lo nota. Ahora mismo, Carlos Lozano se ha convertido en el eje central del programa. Todo gira alrededor de él. Las conversaciones. Las estrategias. Las nominaciones. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando alguien se convierte en protagonista absoluto, para bien o para mal, el juego cambia. Las próximas galas pueden dar un giro radical. Una expulsión inesperada. Un cambio de discurso. Un lavado de imagen. O un hundimiento definitivo. Y aquí es donde entra el público. Porque GH Duo no se decide solo dentro de la casa. Se decide fuera. Con los votos. Con la opinión. Con la conversación social. Por eso tu opinión importa. Más de lo que crees. Así que ahora te pregunto directamente. Sin rodeos. ¿Crees que Carlos Lozano está siendo tratado de forma injusta dentro de GH Duo? ¿O piensas que su carácter es el detonante de todo lo que está pasando? ¿Estamos viendo un linchamiento televisivo? ¿O simplemente las consecuencias de su forma de ser? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerlo. Quiero debatirlo. Y quiero traer las opiniones más interesantes al próximo vídeo. Porque este tema no se ha acabado. Ni mucho menos. Lo que viene en los próximos días puede ser todavía más fuerte. Más tenso. Más polémico. Y si algo nos ha enseñado GH Duo, es que cuando parece que ya lo has visto todo, siempre puede ir un paso más allá. Si no quieres perderte nada. Si quieres estar al día del salseo real, del que no se cuenta en titulares, suscríbete ahora mismo. Y activa la campanita. Porque este GH Duo está más caliente que nunca. Y lo que está por venir puede cambiarlo todo. Nos vemos en el próximo vídeo, salseadores.